Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, pastor, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Bendiciones. Historia de la Iglesia, Introducción 1, segunda parte. Muchos son los que han comenzado la aventura de estudiar la historia de la Iglesia y pocos son los que han llegado a la cima, a la cumbre, es decir, al siglo presente. Es una gran aventura que se necesita interés, paciencia, perseverancia, hacer un buen bosquejo de la historia y sobre todo ánimo y firmeza en la tarea. Yo te animo a que te apunte a esta aventura y será de mucha bendición para tu vida. Hoy día es más fácil, tenemos internet, muchos datos a nuestra disposición, solo hay que seguir el consejo de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno, lo verdadero. Pero de todo se aprende. ¿Por qué estudiar la historia de la Iglesia? Nos enfrentamos a esta pregunta y damos 6 razones. Porque Dios ha estado obrando a través de la historia. Es un testimonio de la presencia real del Señor. Aunque solo la autoridad suprema, la autoridad de las Sagradas Escrituras, no la tradición ni la historia. Cristo dijo, en segundo lugar, Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Estudiar la historia es ver cómo se cumple sus promesas y va encajando pieza a pieza en su sitio. La tercera razón, así como los creyentes alentados por la historia de la verdad, es también advertido por la historia de errores, es decir, mentiras y falsas doctrinas. En cuarto lugar, hay mucho que aprender de aquellos seguidores de Jesús a través de la historia. Quinto lugar, la historia nos ayuda a tener una visión más amplia de la vida cristiana y de las promesas de Dios. Sexto lugar, conocer la historia de la Iglesia te ayudará a tener un conocimiento más amplio de la doctrina cristiana y su praxis. Por tanto, te animo a tomar una libreta, un boli, la Biblia y un buen diccionario, o internet, o el móvil, o el ordenador, delante tuya. Llena tu mochila de ganas, de deseo, de aliento, de paciencia y de interés, y sobre todo un poco de tiempo para dedicarlo a la vida espiritual. Jesús nos dice, porque el que tiene se le dará y él le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Palabra sabia. La historia de la Iglesia es una obra de mucha magnitud por el contenido que se puede aportar y por la misma excelencia del tema. Desde Eusebio de Cesarea, el primer escritor de la historia de la Iglesia, hasta nuestros días, se ha escrito muchas versiones según el escritor, su inclinación religiosa, doctrina, política y cultural. La Iglesia es la familia de Dios y el Señor mismo se encarga de que se mantenga por los siglos hasta que un día sea arrebatada al cielo.
Pablo nos dice: y luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mientras está pasando por diferentes momentos de gloria y oscuridad. A veces ha llenado todo un imperio, hasta convencer a un emperador, que era lo más aceptado, era unirse a la iglesia, es decir, a los cristianos, para que su imperio floreciera, siendo Teodosio I el Grande quien acuña a la Iglesia Católica Oficial de Roma, y al mismo tiempo va perdiendo su identidad por el camino, la Iglesia, porque la verdadera Iglesia son los seguidores de Cristo, no el emperador o papado. Otras veces ha estado en las catacumbas, escondida y perseguida. Como familia ha tenido hijos fieles, íntegros, guiados por la luz de la verdad. Otros se han dejado influenciar por doctrinas erróneas, apartándose de la verdad. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonará al rebaño. Y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. La historia nos enseña que la verdadera Iglesia de Jesucristo no es la que se deja influenciar, inflamar por el paganismo o doctrinas erróneas, sino la que ha permanecido en las enseñanzas de la palabra de Dios. Como nos dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La labor del Espíritu Santo ha sido invisible, pero guiando a todo hacia la verdad de la luz de la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los historiadores dieron testimonio de un grupo de cristianos que seguían a un tal Cristo, recordando a Tácito, el escritor romano famoso de su época. Él señalaba que los cristianos eran de origen judío, que su fundador había sido un tal Cristo, ejecutado por Pilato, que durante el principado de Nerón, la vida de Nerón, sus seguidores estaban afincados en Roma. Uno de ellos era Pablo. Jesús, como piedra angular, sostiene todo el edificio, como él dejó dicho. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor declara y afirma: yo edificaré mi iglesia. En el primer siglo está registrado en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. El comienzo de la Iglesia sucedió así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El agente, el Paracleto, que guiará a la Iglesia a toda la verdad. En este momento Pedro se levanta y le comparte el Evangelio. El resultado es que 3.000 personas se convierten y llegan a pasar
a la Iglesia. Hay una verdad que no se puede cambiar si no se cae todo el edificio. Presta atención. Primero, Jesús es el Señor. Dios, Cristo, el Mesías, nacido en Belén. Segundo, Jesucristo ha resucitado, es Hijo de Dios, es Dios mismo. En tercer lugar, Jesús vendrá por su Iglesia. Estas tres manifestaciones es lo que demuestra que la Iglesia es la verdadera Iglesia. Aquí se relata el comienzo de la Iglesia primitiva. Jerusalén fue el lugar donde la Iglesia se establece. Palestina en su época está bajo el gobierno de Roma, siendo Tiberio, del año 14 al año 37, emperador de Roma. El sistema de gobierno, el rey Herodes y procuradores y gobernadores romanos con su ejército para cuidar el orden y cobrar los impuestos a los judíos, en el tiempo del comienzo de la Iglesia en Palestina. Pilato fue procurador romano desde el 26 al 35 en Palestina en esta época, dedicado al orden de la nación y a cobrar los impuestos. Herodes Agripa I era el rey de los judíos, puesto por los romanos. Sanedrín era los jueces de Israel. Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Y eran 71 porque la Biblia dice que Dios dijo a Moisés en el desierto: coge 70 de entre los ancianos de Israel y haz la asamblea de Israel. El Sanedrín era, de hecho, la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente de asuntos religiosos, penales y civiles, menos la condena de muerte. Trataba todos los asuntos cotidianos. Jesús fue juzgado por el Sanedrín. Grupos presentes reales en la vida de Jesús. Palestina, Judea, Jerusalén, había grupos religiosos que convivieron con Jesús en ciertos momentos de sus vidas, en los cuales Jesús se tiene que enfrentar a ellos. Es muy importante saber quién era y los que creían y de dónde venían. Vamos a ver una reseña de la historia hasta el tiempo de Jesús y comienzo de la Iglesia. Para poder entender bien los diferentes grupos, hay que ir a la historia. En el año 734 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser III desechó al exilio a muchos israelitas de la tierra prometida y en su lugar colocaron colonos asirios. En el año 597, una rebelión de los judíos contra los babilónicos en el año 581. Los babilonios enviaron al exilio a más de 70.000 judíos a Babilonia. Los judíos se vieron obligados a romper con sus leyes, pues eran esclavos. En primer lugar, a comer alimentos impuros, a adorar a los dioses, a tener ceremonias matrimoniales con personas no judías. Muchos dejaron su religión y se volvieron al paganismo. Otros permanecieron firmes en su fe. Recordamos a Daniel, a los 3 muchachos jóvenes. Recordamos a Nehemías y muchos más de ellos. Aceptaron diferentes teorías y doctrinas de los persas y de los griegos, aquellos que se desviaron de la verdad. Los persas, los demonios y los ángeles. Lucha de las tinieblas y la luz describe a Dios como una fuerza que está detrás de los sucesos de la vida, y no como una presencia personal que está en medio de su pueblo. Como nos dice la palabra en Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Los judíos crean la sinagoga en Babilonia, es decir, la asamblea.
constituyeron rabinos para enseñar al pueblo en la diáspora y a guardar sus leyes puras. Cuando fue destruido el templo, los judíos entendieron que la oración era su sacrificio diario. Ya no podían sacrificar animales, pero el tiempo de la oración era un sacrificio para cada uno de ellos. Puede que fuera Edra el que fundó las sinagogas. Dice así, Edra 8. Los reuní junto al río que viene a Abad, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hay allí de los hijos de Leví. En Nehemías se nos dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y el escriba Edras estaba sobre el púlpito de madera. Y abrió pues Edra el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Con el tiempo los diferentes rabinos, maestros, iban recopilando su enseñanza, dándole el nombre de Mishnah. Hebreo es repetición según se cree. La primera fue en el año 5 a.C., es decir, en tiempo de Heródoto el historiador. Enseñaba enseñanza a orar y citaba la Torá para confirmar tal opinión. También está la Midrash, hebreo es comentario. Era interpretaciones de las escrituras. Los escribas compilaron en el siglo IX la primera Midrash. Es más antigua que la Mishnah. Aquí empezó los grupos, unos aceptaban a una y otro a otra, es decir, algunos aceptaban la Midrash y el otro la Mishnah. Un grupo de judíos se quedaron en Babilonia, otros volvieron y se creían los escogidos de Dios fieles. Alejandro Magno introdujo otro factor que dividió a los judíos, la influencia de la cultura helenista. Los eruditos griegos, Platón y Aristóteles, con sus doctrinas, llegaron a influenciar a muchos judíos. Algunos judíos abrazaban la forma de pensar la filosofía griega. Las escuelas de Alejandría fueron eruditos judíos. Uno era Filón de Alejandría. Filón creía en las escrituras como la verdad más alta, y la filosofía complementaba las escrituras. Es decir, el método alegórico nos viene ya de Filón, de Alejandría, que creía que las escrituras como la verdad más alta, pero necesitaba de la filosofía para complementarla. ¡Qué error! Los romanos conquistan Palestina. Antíoco IV tiene que pagar un alto impuesto a los romanos. El oficio del sumo sacerdote de los judíos se ofrece al más alto precio. Menelao ofreció 300 talentos y pasó por alto las leyes judías a hacer un gimnasio donde se reunían los atletas desnudos. Había competencia deportiva griega en el mismo templo. Usó la violencia, confiscó las propiedades de los ciudadanos de Jerusalén, saqueó el templo para llenar su propio tesoro, levantó un altar pagano en el templo y sacrificó una celda. Levantó por todo sitio altares griegos. Se levantó Judá Macabeo con estas palabras: todo aquel que se sienta celo por la ley, mantenga la alianza y que me siga.
Los romanos mataron a Antíoco IV y establecieron las leyes judías y el sacrificio. El general Pompeyo invadió Palestina en el año 63 a.C. y pone a los asmoneos de gobernantes títeres de Roma y establece a Herodes y separa a los sumos sacerdotes del rey. Cuando nació Jesús estaban divididos en 3 grupos: fariseos, saduceos, esenios. Fariseos, expertos en la ley de Dios. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los zelotes, los escribas, los herodianos. Vamos a contemplar una reseña histórica de estos grupos. Por supuesto, hay que dedicarle mucho más tiempo, pero por lo menos para que puedas conocer quién eran, de dónde venían y qué es lo que creían cada uno de ellos. Empezamos con los fariseos. En la época de los macabeos, Juan y Hircano, surgieron los fariseos del partido de los asiodeseos. Los fariseos eran los maestros, intérpretes, traducciones orales de los rabinos. Josefo dice que había 6.000 fariseos en tiempo de Jesucristo. La organización de los fariseos. Los fariseos, cuyo nombre significa los separados, los puros, los santos, era el grupo religioso más sobresaliente en la época de Jesús. Se llamaba así porque propugnaba ser el resto escogido por Dios para la salvación, la verdadera comunidad mesiánica, que el día de juicio serían la primera en ser salvada. Creían los fariseos en la inmortalidad del alma y en la existencia de una vida después de la muerte, donde los justos son resucitados en un nuevo cuerpo material y los malvados sufren un castigo eterno. La resurrección se realizaría al final de los tiempos, cuando se impusiera el reino mesiánico. La realización de las buenas obras son para ellos, por tanto, un aspecto esencial para garantizarse la salvación en el mundo futuro. Pablo a los filipenses habla que él era fariseo y también hijo de fariseos. Tenemos otro grupo que son los saduceos. Los saduceos eran un grupo del judaísmo aristocrático que pertenecía a la clase social alta y también ocupaban puestos de poder significativo, como lo era ser parte del Sanedrín. Esto se encontraba principalmente en Jerusalén por el siglo I y II a.C. Además, eran los encargados de mantener la paz entre los judíos y los romanos, así tomar decisiones que los beneficiaran como nación. Este tipo de trabajo hacía que los saduceos estuvieran más ocupados en la política que en la religión. Ellos seguían las ideas de los griegos, rechazaban la ley oral de los rabinos, solo aceptaban la ley escrita de Moisés. Aceptaron las enseñanzas de los filósofos griegos, por ejemplo, Epicuro. Decía que el alma muere con el cuerpo, que cada persona era dueña de su propio destino. Aquí te doy un consejo para ampliar tu conocimiento de la historia, que cada vez que nombre a una persona o una ciudad, pueda ir al diccionario y saber quién es. Por ejemplo, ¿quién fue Epicuro? Epicuro fue un filósofo griego helenístico que fundamentó su teoría en la búsqueda de la felicidad, el placer y la ética.
Su objetivo era alcanzar la felicidad y la tranquilidad, evitando a toda costa el dolor y el temor por medio de una vida adecuadamente analizada. Ese fue este filósofo y esa fue su doctrina, y muchos de los judíos lo aceptaron, abrazaron su doctrina. Cada hombre que no conozca cada nombre, pues eso, búscalo en internet. Tampoco creían en la vida después de la muerte. Las principales diferencias entre los saduceos y los fariseos fueron estas que te voy a nombrar. La primera es: los saduceos creían que el hombre era el creado de su propia circunstancia, mientras que los fariseos pensaban que el creador en todo era Dios. En segundo lugar, los saduceos eran familia de la aristocracia judía, mientras que los fariseos provenían de las clases medias. Los saduceos no creían en la venida del Mesías. Los fariseos se conocían como rabinos, mientras que los saduceos se consideraban miembros del Sanedrín. Los fariseos no confiaban ni avalaban la relación con el gobierno. Creían que Dios castigó a los hombres por sus gobernantes. Los saduceos creían en el beneficio político, económico de los gobiernos y en una relación política. Los fariseos creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley. Los saduceos no creían en la resurrección de los cuerpos. En Hechos de los Apóstoles se puede contemplar: entonces Pablo, ante el concilio, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disección entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió en dos partes. Una era fariseo y la otra era saduceo. Unos creían en la resurrección del cuerpo y otros no creían, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni de ángel ni de espíritu, pero los fariseos afirman que sí la hay. Hubo un gran vocerío. Levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Hay otro grupo que son los esenios. Los esenios era una verdadera secta religiosa que se formó a raíz de la división de los ascideos en la época de los macabeos. Su número osciló alrededor de 4.000. Esparcidos por Judea y Galilea, vivieron en las comunidades rurales, evitando las ciudades y siguiendo una forma de vida que ya fue señalada a los griegos por Pitágoras, otro nombre al cual debemos de conocer. Se organizaba en comuna, compartían la tierra, las propiedades y practicaban virtudes como la abstinencia, la modestia, la autodisciplina, la discreción, una estricta pureza espiritual y corporal. Era un grupo estrictamente organizado. Había registro con las inscripciones de cada miembro. Solo los adultos pueden ser admitidos en el número de los que son inspeccionados. A la edad mínima para entrar en la congregación era 20 años. Antes del ingreso a la orden, el aspirante debía pasar fuera de ella por un año de prueba. Después de este periodo, se le estimaba digno de la comunidad. Su bien pasaba a la administración de estas.
pero se le mantenía apartado todavía de las propiedades comunes. Sus capacidades y su trabajo pertenecían ya a la comunidad. La aceptación del novicio, lo cual tenía lugar en la fiesta de la renovación de la alianza. Este pronunciaba un solemne juramento de jurar a la comunidad por encima de todo. Los esenios se dominaban a sí mismos como los convertidos de Israel, los convertidos del desierto, los hombres del consejo de Dios. Se consideraba el auténtico reducto del leal pueblo de Israel, los pocos, que serían salvados por Dios al final de los tiempos. Creían en la llegada del Mesías y de Elías. Se especializaba en doctrinas sobre ángeles y espíritu, la doctrina sobre el espíritu de la verdad y de la luz, y el de la injusticia y de las tinieblas, que nos recuerda el Evangelio de Juan, es obra suya. También cree que el hombre al nacer recibe el Espíritu de Dios, que después de ser purificado de sus manchas en esta vida, es renovado mediante el Espíritu de Dios, convirtiendo al hombre en hijo de la verdad y de la luz. Por un tercer espíritu, un hijo del cielo igual a los ángeles. Su doctrina adquiere importancia en la figura bíblica de Melquisedec, el sacerdote que perteneció al linaje sacerdotal. Algunos creen que Juan el Bautista y Jesús eran esenios y que incluso dirigían dichas escuelas. Esta teoría estaba basada en los rollos del Mar Muerto. Los mismos evangelios desmienten dichas teorías. Su vida era muy contraria a los esenios. Nota: esenio no se menciona en la Biblia, mientras que los fariseos, los saduceos sí, pero sus enseñanzas y costumbres llaman la atención de los estudiosos porque florecieron desde la segunda mitad del siglo II a.C. hasta finales del primer siglo. Por lo tanto, esta secta existía en los días del ministerio terrenal del Señor Jesús y principio de la Iglesia. Por eso lo nombro aquí en esta introducción. Las noticias sobre ello nos vienen de los escritores de Josefo, Filón y Plinio el Mayor. Biblioteca Todo Diccionario. Los esenios todavía contempla al lado del Mar Muerto. Hay una parte que se da allí, diapositiva, explicaciones cómo vivieron, dónde habitaron y cada detalle lo cuenta hoy día. Hay otro grupo que se llama los celotes. Los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran un grupo de resistencia contra los invasores romanos. Por fundador se tiene a un tal Judas el Galileo y su origen a raíz del censo y la posterior recaudación del impuesto que tuvo lugar el primero hacia la época del nacimiento de Jesús y el segundo en su adolescencia. El nombre de celota habla de celo que tenían por Dios y por su encendida pasión a discutir sobre asuntos del juicio final y la guerra de las escatológicas. Se dice que este movimiento político de los celotes comenzó en el año 6 a.C., donde hubo una rebelión dirigida por Simón el Galileo, a causa de un censo impuesto por Roma. Recuerda, cuando hizo el censo de Roma fue cuando José y María estaban en Nazaret y fueron desplazados a Jerusalén. Se cree que Jesús nació
el quinto, año quinto, sexto, antes de Cristo. Durante algunos años este movimiento se preparó para ser un grupo armado y organizado. Así tomaron el control en Jerusalén en la gran revuelta del 66 al 73 después de Cristo, que uno de los historiadores, Flavio Josefo, hijo de Matías, José, hijo de Matías, participó en una de las partes de Galilea como gobernador, hasta que la ciudad fue remontada por los romanos y destruyeron el templo. El último refugio celote fue la fortaleza de Masada, en el año 76 después de Cristo, tras el suicidio de 970 personas de sus defensores. Los romanos lo recuperaron, es decir, el último refugio de fortaleza de los celotes fue una gran montaña que hay por el lado del Mar Muerto que se llama Masada. Y cuando los romanos, después de un gran tiempo, meses, intentando de conquistarla, de echar arena, hasta subir hasta arriba, ellos prefirieron quitarse la vida antes de ser entregados a los romanos. Entre los discípulos de Jesús de Nazaret se encuentra algún celote, por ejemplo Simón de Cananea, también llamado celote. Hay otro grupo de esa época que se llaman los herodianos. Era un partido político que incluía a judíos de varias sectas religiosas. También proponían la expulsión del poder romano de tierra de Palestina, pero en este caso por implantación de la realeza herodianas. Era un grupo no muy numeroso de parientes partidarios de la familia real de Herodes. Sus miembros, judíos de nacimiento, eran en el fondo paganos. Como ellos vivían en una posición privilegiada, eran ricos, también escépticos. También están los nazareos. Los nazareos constituyen una pequeña hermandad de hombres y mujeres consagrados a Dios. Era tenido en muchísimo respeto porque solamente ellos podían tener acceso al Santo de los Santos en el templo, junto al sumo sacerdote. La palabra nazareo viene de la raíz nazir, que significa separado o alejado de. Vivía en pequeñas comunidades donde se tenían todos en común. Para ingresar a la orden había que realizar unos votos vitalicios, abstenerse de toda bebida alcohólica, de ningún fruto de la vid, aunque no estuviera fermentado. Debía dejar de crecer libremente su pelo. No se acercaba a los lugares donde hubiera estado muerto, ni tocaba a ningún muerto, ni nada que hubiera estado en contacto con los muertos. Se consideraba en aquella época que eran estas tres cosas las que provocaban. Primera, una impureza que impedía estar completamente puro en la presencia de Dios. El voto podía ser también por un periodo de tiempo, al final del cual se purificaba por 7 días. Cortaba su cabello y lo quemaban. Participaban también de ciertas ofrendas, incluyendo pan sin levadura y aceite. Cuando el voto se cumplía, podía una vez más beber vino y comer uva. Las mujeres acostumbraban a tomar el voto de manera voluntaria, con el propósito de hacer una petición especial a Dios o para dedicarse a ellas mismas en algún propósito especial. Hay ejemplos bíblicos de votos siendo de por vida. Un voto era hecho a menudo en acción de gracia hacia Dios. Su propósito no era reemplazar las debilidades del carácter en el sentido que alguien necesitaba del voto para estar alineado al camino de Dios. Uno de que podemos recordar fue Sansón. Era desde pequeño nazareos. Los nazarenos.
mientras que los nazareos denota una residentes de Nazaret. Entre las muchas acusaciones presentadas a los gobernadores romanos Félix sobre Pablo estaba que él era un creador de disensiones, de un cabecilla de la cesta de los nazarenos. Recuerda que nazarenos es diferente a nazareos. Nazarenos eran los que habían nacido en Nazaret, como Jesús de Nazaret. Este es el único lugar en la Biblia que reconoce a este grupo. ¿Quién era esta persona? Teniendo en cuenta el contexto de este capítulo, aparentemente algunos miembros de la comunidad definieron a la iglesia que Jesús había fundado con el nombre de los nazarenos. Nota, los afeminados llevaban el pelo largo. Las prostitutas iban con cabezas raspadas en aquella época. ¿Quiénes eran los escribas que a menudo discutían con Jesús? Otro grupo eran los escribas. Respuesta, los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios, cuyo trabajo era estudiar la ley y transcribirla y escribir. Comentario de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de asuntos jurídicos. Los escribas. Los escribas tomaban seriamente su trabajo y perseveraban las escrituras. De preservar las escrituras, copiaba y volvía a copiar la Biblia meticulosamente. Incluso contaba letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento de nuestra Biblia. Jesús, él condenó totalmente a los escribas por su hipocresía. Ellos conocían la ley, las enseñaba a los demás, pero no la obedecieron. Hay otro grupo que podemos contemplar también en las Escrituras. Este grupo son los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Eran los descendientes judíos que permanecieron después que los asirios derrotaran a Israel. Matrimonios mixtos. Adoraban a Dios en el monte de Gerizim, donde construyeron su propio templo y sacrificaban animales. Jesús declaró indebida esta práctica de adorar allí. Pero visitó esta aldea con las samaritanas, alabó su testimonio de evangelizar, habló de la parábola del samaritano, sanó a 10 leprosos, solo volvió un samaritano, ¿recuerda? Los 9 fueron sanados, pero se olvidaron. Pero el samaritano se acercó a Jesús para darle las gracias por su sanidad. Este samaritano nos enseña cuál debe ser nuestro espíritu de agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho y hace en nuestra vida. El siglo I, la secta de Palestina habían cambiado la personalidad de la fe judía. Se había convertido en un camino ancho, donde entraba el misticismo oriental, persa y sirio. El humanismo griego, tradiciones rituales, Jesús le presentó la salvación y el amor de Dios. Había un templo en Jerusalén, había un sacerdote que ministraba. Había muchas sinagogas en Palestina, participaban todos los miembros mayores de edad de 13 años. Quizás sean muchos datos, pero dedicar tiempo para escucharlo y tomar nota, algo se te queda y te ayudará cuando leas la Biblia y conozca la historia
te darás cuenta que estos grupos siguen hasta el siglo XXI, pero con diferentes hábitos y nombres, pero el espíritu es el mismo. Conozca la historia para interpretar bien el presente y tener una clara visión del futuro. Es la clave. Bendiciones. Mi deseo es que estos estudios te ayuden a entender, a comprender las Sagradas Escrituras, saber interpretar bien la historia a través de los siglos y pueda tener una clara idea del presente y una visión clara del futuro. Son muchos datos, pero esto es historia. Escuchándolo una vez y otra vez, recordarás a estos grupos, recordarás todos estos consejos, todas estas enseñanzas, tu vida será enriquecida. Recuerda que necesitamos llevar para el estudio una mochila donde podamos meter el interés, la paciencia, la perseverancia, hacer un buen bosquejo de la historia para no aburrirnos, sobre todo mucho ánimo y firmeza en la tarea. Te animo realmente que pueda seguir estos audios y, como te decía, tu vida será enriquecida. Solamente recordarte las palabras de Jesús en Mateo 25, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Que sea tú aquel que tiene para que puedas recibir cada día más de la palabra de Dios y tu vida espiritual pueda ir creciendo, recordando que no es con espada, que no es con ejército, sino con el Espíritu Santo, el cual te guiará a toda la verdad, examinarlo todo y retener lo bueno. La historia nos lleva a andar por lugares, por personas, por esta maravillosa aventura de poder aprender de lo bueno y rechazar las falsas doctrinas, las costumbres, las tradiciones, algunas buenas tenerlas y otras rechazarlas, pero sobre todo creer en la palabra de Dios, empaparnos de ella y que los testimonios de estos hombres, de estas mujeres, sean de luz en nuestro caminar y nos pueda ayudar en los momentos de dificultades, los momentos de aburrimiento, los momentos de tibieza, se pueda encender una luz que pueda alumbrar nuestra mente desde el interior y pueda levantar nuestro espíritu creyendo, como decía los grandes hombres. Hasta aquí nos ayudó el Señor, nos seguirá ayudando. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.